¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de Games Workshop para Warhammer El Viejo Mundo. Y se trata del libro de reglas, el manual donde vienen todos los secretos, aquellas cosas que te prohibieron leer desde niño, pero finalmente son revelados a nuestros ojos. Es realmente la novena edición que debió ocurrir hace algunos años. Acompáñenos. Hace 10 años, en el 2014, Warhammer Fantasy murió y en su lugar nos dejaron Warhammer Age of Sigmar, que empezó de cero, empezó desde abajo con muchísimo desagrado. Lógicamente, aquellos que tenían años invertidos en Warhammer el viejo mundo, Warhammer Fantasy, sí, se frustraron, algunos se separaron, básicamente dejaron de consumir productos de Games Workshop y se fueron por otros juegos. Pero finalmente, ahora, en este 2024, Warhammer Fantasy está de regreso con este monstruoso libro de más de 350 páginas, me parece que 325 páginas. Se queda corto tal vez por unas 80 o 100 páginas de lo que fue el libro de reglas de octava edición de Warhammer Fantasy, justo donde nos quedamos. Los acabados son preciosos, materiales de alta calidad y un gran diseño. A final de cuentas, sí es, tanto visualmente como al tacto, un digno sucesor de Warhammer Fantasy. Viene empacado con esta cartón, esas tablas, una especie como de resumen de las reglas más importantes para que lo puedas utilizar y lo tengas al lado de la mesa durante tus juegos. En la parte de atrás podemos ver una lista también de lo que va a ser el contenido en grandes rasgos y una fotografía de cómo se podría ver nuestra mesa, esas fotografías inmersivas. Y aquí vemos el conteo de páginas, 352 páginas. Sabía que había un 3, un 5 y un 2, pero no sabía en qué orden. El acabado y el color que eligieron para lo que es el libro, el diseño principal es impresionante. Después de haber visto nuestros libros en rojos de Warhammer Fantasy, tuvieron que darle este color como tipo lápiz lazuli para poder diferenciar las cajas, los empaques, los libros, todo el material que va a salir para el viejo mundo en contraste con las otras licencias, los otros juegos que el mercado Warcry está utilizando el rojo. Así es que pues sí, no era muy sano volver a utilizar el rojo. Al abrir nuestro libro vamos a tener un mapa de lo que es la región dominada por el imperio, sus diferentes regiones y también sus vecinos, algunos de ellos muy antipáticos. Después tenemos lo que es nuestro índice en orden de páginas, con lo que va a ser de inicio una descripción de lo que es el universo, el mundo de Warhammer Fantasy. Retrocedemos en el tiempo, no vamos a seguir tal cual donde nos dejaron, porque si siguiéramos donde estábamos el mundo ya no existiría, el mundo fue destruido. Vamos a ver si alguien viaja en el tiempo y logra corregir esa desviación en el tiempo. Después vamos a entrar a lo que es el sistema de reglas y de ahí sujétense a sus asientos porque no paramos hasta que lleguemos ya después a algunos respiros a ver lo que son los ejércitos. Así es que bueno, vamos a avanzar sección por sección. Primero precisamente con la introducción de qué es este juego de miniaturas, cómo van a estar estructuradas las diferentes secciones en este libro, qué es propiamente el juego de Warhammer Fantasy. Y después nos van a decir qué necesitamos para jugar y nos ponen una enorme mesa con nuestras unidades, todos los dados, libro, todo, con un pequeño número que nos hace referencia al texto en la parte de arriba. Nos dice, este es tu libro de reglas, estos son los templates que vas a utilizar, estos son los dados, esta es la cinta métrica, muy importante, piezas de escenografía, terreno, tu mesa y tus miniaturas. Y ahora sí, señores, eso fue la parte sencilla. Vamos entonces a adentrarnos a lo que es el lore, la historia. Muy bien estructurada, inician ahora sí que desde el principio, desde el tiempo de los dragones y la llegada de los antiguos, y de ahí vamos avanzando con las diferentes razas, cómo fueron surgiendo, cómo fueron poblando las diferentes regiones e interactuando unas con otras, y era inevitable, la guerra tenía que estallar entre ellas y la llegada, la presencia del caos tenía que desatarse. Nos van a ir llevando ahora año con año. Al ver este mapa podemos ver los diferentes territorios para que podamos caer como en conciencia de cómo estaban organizados y dónde estaba cada una de estas razas. En la línea de tiempo nos vamos nuevamente hasta atrás y vamos avanzando, ahora sí que por periodos de tiempo, hasta algunos de los eventos más importantes que fueron
puliendo, dándole forma al viejo mundo hasta llegar a nuestros tiempos, por así decirlo. No llegamos al año en el que se quedó el mundo, como les digo, llegamos hasta el 2250, poco después de lo que fue la batalla de Black Falls entre enanos y goblins. Después de eso, la presencia del caos y los ataques, la invasión del caos es inminente. Ahí nos quedamos y ahí es donde empezamos ya a contar nuestras historias. Claro, lo más probable es que vayamos años atrás de repente, tal vez al 1850, al 2201, para poder recrear algunas de estas batallas importantes. Pero a partir de ese momento es cuando digamos que hubo un borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar de cero nuevamente y nos van a empezar a contar la historia como fue o como podría ser bajo esta nueva bandera. ¿Qué podemos esperar? Vamos a ver los mismos eventos que ya vimos, pero ahora desde la perspectiva de algo más, o algunas cosas que se nos escaparon o que de los que nunca se hablaron y finalmente vamos a hablar. No lo sabemos y eso es parte de lo emocionante. Después de eso vamos a ver cada una de las diferentes facciones iniciales que Games Workshop nos va a manejar, contando la historia desde su perspectiva. ¿Qué pasó con los Bretonnians? ¿Qué pasó con las fuerzas del imperio? O los elfos del bosque, los altos elfos. Mucho de este contenido ya lo hemos visto, obviamente aquellos familiarizados con el universo de Warhammer Fantasy, esto no es material nuevo, pero la manera como te lo cuentan te deja semillas con un gran sabor nostálgico. Es agradable estar de regreso y visitar a viejos amigos, y así se siente leer estas páginas, y al mismo tiempo deja algunas puertas abiertas como para nosotros poder echar adelante una historia. Y eso es parte de lo emocionante. Muy buen trabajo de narrativa en estas primeras páginas y cubren bastante bien a cada una de estas ejercicios. Es una carta de amor a cada una de las diferentes facciones para aquellos que juegan determinada facción y quieren nada más leer o leer primero lo que concierne a su ejército favorito. Aquellos de ustedes que no hayan estado antes en Warhammer Fantasy, que no les tocó eso, no era su momento, no era su edad, les recomiendo mucho que lean con atención y en tiempos, ahora sí que le dediquen a estos diferentes capítulos de historia. La verdad les va a ayudar mucho a empaparse de ese mundo, a enamorarse y entender el por qué muchísima gente sí sintió un fuerte golpe cuando les destruyeron su mundo. Ahora nos vamos a las páginas de las reglas. Comenzamos con lo básico, señores. Las reglas hacen un buen trabajo de irte explicando poco a poco, gradualmente podríamos decir, cada uno de los componentes y elementos del juego, desde las herramientas que vas a utilizar y cómo las vas a utilizar, cómo debes organizar tu ejército y tus unidades y por qué eso de las filas, en qué momento vas a empezar a tener bajas y de dónde las vas a ir quitando, etcétera. Todos esos pequeños elementos. Después nos dan una descripción de cómo es el turno de juego, desde sus diferentes fases, la fase estratégica, el movimiento, después vamos a la fase de disparos, después resolvemos los combates y finalmente el cierre de turno, donde vamos a hacer esos chequeos de moral. Primero los vamos a ver de manera general cada una de estas diferentes fases y después el libro se va a ir adentrando a cada uno de estos diferentes elementos de las fases con mucho más detalle. Así es que si al principio es demasiado ambiguo, genérico y te hacen referencia a otras páginas, ten paciencia porque pronto te van a dejar caer la cubetada de información encima y todo va a empezar a tener sentido, pero ten paciencia, es importante ir paso a paso, es gradual y así está estructurado el libro. Sí he visto algo de frustración en algunos jugadores nuevos que han empezado a leer el libro y dicen, es que no me explica nada, no entiendo esto del command, ¿por qué me manda a otra página mucho más adelante? Ten paciencia. Quédate con los datos más importantes, no tienes que absorber toda la información de un solo golpe, poco a poco se van a ir conectando las cosas y si algún eslabón queda por ahí perdido, pierde cuidado, ya tendrás la oportunidad de regresar a la página donde originalmente viste la información y aclarar tu propia duda. Los elementos en estructura, las reglas siguen siendo exactamente iguales a lo que ya vimos en ediciones anteriores de Warhammer Fantasy. No se pierde nada de esto, no está simplificado y eso por un lado da mucho gusto porque sigue siendo un juego robusto, con mucha materia, con mucho detalle, minucioso y eso es prácticamente el gancho principal que tenía Warhammer Fantasy. Está lleno de pequeñas reglas que tienen sentido porque te ayudan a contar una mejor historia. Por un lado se nota en esta edición que hay una lucha continua entre tratar de encontrar un balance perfecto para que el juego sea ideal para llevarlo a un torneo y puedas encontrar ese balance y por otro lado te sigue aportando una gran cantidad de reglas y elementos, herramientas para contar una mejor historia sin importar realmente si un ejército estaba mejor balanceado que el otro, así es que vas a encontrar frutos para ambos paladares. Pero regresemos un poco, vamos a analizar paso a paso. Lo primero que nos va a hablar el libro en esa primera sección va a ser precisamente lo que son los perfiles de nuestras miniaturas.
Cada una de nuestras diferentes escuadras está formado por miniaturas que comparten estos valores. Por lo general, a veces por ahí vamos a poder meter a algún héroe, algún personaje importante y va a compartir algunas de estas habilidades, pero le va a aportar unas nuevas, le va a dar una nueva química a cómo vas a poder jugar con esa escuadra. En sí, cada una de tus miniaturas o tus escuadras está definida por el valor de movimiento, es decir, cuántas pulgadas se pueden mover, el valor de armas, weapon skill, el valor de balística, que es su habilidad de disparo, la fuerza, que es la potencia con la que pueden dar un golpe a un oponente. Entre más fuerza, lógicamente hay más posibilidades de que el daño sea más grave. Contrapuesto a esto tenemos el toughness o la resistencia, que es tu capacidad de resistir ese impacto. Luego vienen los wounds o el número de heridas que puede resistir cada una de tus miniaturas. Por lo general va a ser 1. La iniciativa también es muy importante en este juego. Entre mayor iniciativa, más pronto actúas en una ronda de combate. Aquellos que tienen un valor más alto son más rápidos y van a poder resolver sus golpes antes que aquellos que son un poco más lentos. Después el número de ataques, cuántos dados vas a tirar por cada una de estas miniaturas. Y finalmente liderazgo, que nos va a dar precisamente ese valor a vencer en los chequeos de moral. A final de cuentas, no hay nada más peligroso que un soldado envuelto en pánico en pleno combate, porque puede causarle daño incluso a su propia unidad, y aquí se ve muy bien reflejado muchos elementos para contar esas buenas historias. En lo que es el turno va a estar estructurado, como les decía, primero en lo que va a ser la fase de estrategia. En esa primera fase vamos a hacer nuestras planeaciones, vamos a tratar de recuperar la moral de nuestras unidades caídas y al mismo tiempo también vamos a poder utilizar algunos de nuestros hechizos, aquellos que son de protección o de maldición a otras unidades. Después vamos a ver lo que es la fase de movimiento, y en esa fase de movimiento todas nuestras unidades van a poder ocupar diferentes posiciones en el campo de batalla, y lo más importante, vamos a poder realizar esas cargas, y es aquí precisamente donde se llevan a cabo. Lo interesante es que hay reacciones. El oponente, a la hora de ver venir la carga, puede reaccionar de diferentes maneras, y hay unas muy interesantes. Puede obviamente replegarse y decir no, yo en esto no lo entro, y generar un poco más de distancia entre las dos unidades. Bien pueden tratar de hacer algunos disparos preventivos, o pueden prepararse para recibir la carga o hacer una contracarga. Independientemente de esto, una tirada fallada en esa carga, porque al final de cuentas hay que tirar por esa distancia que hay entre las dos unidades, puede resultar en un fallo. Tal vez la distancia tirada en los dados no es la suficiente para llegar a contacto de base con el enemigo, así es que la unidad atacante se va a quedar a medio camino, tal vez vulnerable, expuesta a cuando el oponente vaya a hacer sus siguientes turnos. Lógicamente, al atacar, al lanzar esas cargas, es mucho mejor si logras atacar, pegar por un costado de la unidad y por la parte de atrás, por el trasero, lo cual podría ser desastroso. Las reglas, lógicamente, son mucho más crueles para una unidad que está siendo impactada por la parte de atrás. Después de todos estos movimientos, aquellas unidades que pueden disparar. Ahora, también hay hechizos que puedes utilizar en la fase de movimiento, tienen que ver precisamente con la velocidad de tus unidades o algo por el estilo, y otros hechizos que puedes utilizar en la fase de disparos. Aquí es donde va a estar todos esos impactos ofensivos, como las bolas de fuego, los fireballs y cosas por el estilo, que nos van a hacer uso de esos templates que vienen precisamente incluidos en nuestras cajas de juego. 3 pulgadas, 5 pulgadas, o el de lanzallamas, el que parece una gota extendida, y ese precisamente también nos va a servir para los ataques de aliento de dragones cuando están al rango adecuado. En cualquier momento puedes tomar medidas, no hay problema, el juego ya no es tan cruel como solía ser antes, pero bueno, se pierde algo de ese imaginar si estás dentro de un rango o no, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas todo sea por un juego mucho más equitativo. Después vamos a ir a la fase de resolver el combate cercano. Todas esas unidades que están atoradas en combate resuelven sus golpes. Esto va a llevarte algo de tiempo, ten paciencia. Y después de eso, aquellas unidades que hayan perdido el combate van a tener que hacer sus chequeos de moral y ver si no se retiran del campo de batalla, o peor aún, son completamente devastadas en ese intento de correr para salvar sus vidas. Pero eso curiosamente ya lo vemos en lo que es precisamente la fase final, la fase de chequeos de moral, y también ahí es donde vamos a ver qué objetivos controlamos, si estamos ganando algunos puntos, si el juego se termina o no. El libro tiene una gran sección de reglas especiales, hechizos, magia, habilidades de mando, etcétera, reliquias, y posteriormente vamos a ver incluso algunas de las posibles mesas de juego que podríamos llegar a construir con un poco de paciencia, creatividad y un poco más de dólares en el bolsillo para poder comprar algo de la escenografía que estos muchachos tienen. Me gusta que muchas de estas fotografías que vimos son de piezas de escenografía
de principios de los años 2000, es precisamente cuando Warhammer Fantasy empezó ya a desaparecer del mercado, tal cual como si quisieran que borráramos de nuestras mentes que en algún momento existió Age of Sigmar y nos quisieran llevar de regreso a esas épocas gloriosas. Así es que están tratando de llenar ese hueco en los corazones de aquellos wargamers retirados y al mismo tiempo traer a la mesa no necesariamente aquellos que juegan Age of Sigmar, sino aquellos que probablemente están jugando otros juegos en otras compañías como Kings of War o algo por el estilo, rescatarlos y volverlos al redil, porque a final de cuentas son los hijos extraviados y se les ha extrañado mucho aquí. El juego está a puertas abiertas esperando a aquellos que están buscando ese nivel de complejidad y de narrativa elevado que tenían con Warhammer Fantasy y que probablemente no han encontrado en otros lugares. Como quiera que sea, Warhammer Fantasy tiene ahora sus puertas abiertas y continúa tal cual donde se quedó. El nivel de escenarios que tiene, hay escenarios competitivos, los estructurados básicos que hemos visto en otras ediciones, al igual que escenarios narrativos. Incluso hay una sección dedicada a lo que es el juego narrativo como tal, que era como originalmente fue conceptualizado el juego de Warhammer Fantasy. Y aquí es donde va a estar la riqueza, porque incluso regresan a la propuesta que tienen los chicos detrás de Games Workshop de ofrecerte que un tercer jugador actúe como Game Master, como si fuera un juego de rol, porque a final de cuentas Warhammer surgió de eso, de los juegos de rol, y la propuesta es que ese mediador actúe como el narrador de la historia. Él va a llevar los eventos que van a seguir adelante en esta gran campaña, en esta forja de historia que estarán construyendo en equipo los jugadores y el Game Master. Así es que esta es una interesante propuesta y me gusta que le estén dando nuevamente esa puerta abierta, esa opción. La sección de magia y artefactos mágicos también es muy rica, me da gusto ver algunos nombres conocidos, tanto de algunos hechizos como algunas reliquias, y siguen conservando sus habilidades tan características que allanan prácticamente una institución, así es que eso da gusto. En las últimas secciones, en nuestras últimas páginas, vamos a tener algunas guías de referencia rápidas, como para poder salir de alguna duda en la estructura de juego, en cómo funcionan algunas tablas muy importantes. En cuanto a la artillería, da gusto ver que se conserva el dado de artillería con sus tiradas desastrosas que pueden ocurrir, porque sí, puede haber una especie de accidente a la hora de estar disparando, aunque les voy a decir, el sistema ya no es tan cruel y despiadado en muchos de estos accidentes. Quizá cuando nos empiecen a dar esos pequeños libros de cada uno de los ejércitos veamos diferentes tipos de accidentes que podemos tener. Lamentablemente los Skavens no están considerados en este plan inicial de avance para esta edición, probablemente de Warhammer Old World no vamos a ver nada de los Skaven, pero denles tiempo. Posiblemente cuando el viejo mundo llegue a una segunda edición, que vendría siendo como una 10ª edición, quizá podamos ver algunos de esos ejércitos anteriores de regreso. En general estamos muy contentos de ver Warhammer Old World de regreso en las repisas y en las mesas de juego, que es lo más importante. Muchos de ustedes tal vez me dirán, oye, de mi mesa nunca se fue, siempre seguimos jugando Warhammer 6ª edición, 7ª, 8ª edición, siempre estuvo presente, y eso es parte de lo milagroso que tiene Warhammer Fantasy, que nunca dejó el mercado. Otros juegos vienen y van, se dejan de jugar, ocasionalmente por ahí en la casa de alguien pueden jugar algo de Dust Warfare, por ejemplo, pero Warhammer Fantasy sigue vivo y Games Workshop vio esto como una oportunidad de regresar al mercado y encontrarlo fértil y sediento, y eso es lo más importante, que esa sed se contagia y ahora nuevos jugadores, nuevas generaciones están entrando a Warhammer Fantasy y esto es bienvenido. El juego, la verdad, es una gran emoción que creo que comparto con muchos de ustedes y sin lugar a dudas lo veremos aquí en el canal y espero que también en sus mesas muy pronto. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.